utilizar el motor o generador del tipo de control de velocidad y par. Eso después lo van a ver en electrónica de potencia con ingeniero Oro, así que no hay problemas por eso. Lo van a ver como caja negra, así que ya constitutivamente lo que es el motor o generador de continuo. Básicamente el de está pendiente, que es el que tiene zapatas polares tipo imán, de acuerdo a la velocidad del rotor, es proporcional a la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz depende de la característica de la máquina, del número de RPM y del flujo. Como el flujo es constante, entonces la fuerza electromotriz que va a generar va a ser en función a la velocidad. Normalmente se lo considera como taco generador, pequeño generador de continuo que se incorpora en la parte trasera del motor sobre el eje trasero y a través de una correa o un acoplamiento mecánico recomendado de acuerdo a la potencia, y de esa forma uno está controlando la RPM del motor de continuo. Puede ser un motor de alterno también, un motor de continuo. Nada más que para eso se utiliza el generador, ya queda en desuso, el generador de continuo. En cambio el motor es muy usado para conexión serie, conexión paralelo, conexión compu. Como habíamos visto, bueno, ahora ya guardé todo porque estaba trabajando sobre otros temas. Los despices del burro de arranque que habíamos visto en las clases anteriores, correspondiente a la conexión en serie, donde tengo elevado par y por supuesto, elevado valor de corriente. Curva característica de motor, excitación independiente, derivación, serie y compuesto. ¿Y qué otra cosa se pide? La ecuación es básica, la que hace referencia a la obtención de la fuerza electromotriz o fuerza contra electromotriz, si es generador o motor, es igual a B, la inducción magnética, L, la longitud, y B de velocidad del rotor. Eso es para la E, fuerza electromotriz o fuerza contra electromotriz. Y para el par voy a tener fuerza por distancia. Entonces fuerza va a ser igual, sería la ley de Ampere, o la ley de Biot-Savart cuando veíamos en física. Sería F, la fuerza es igual a B de inducción magnética, L la longitud de la espira, e I la corriente. Siempre trabajando sobre los tres dedos perpendicularmente de la mano izquierda o de la mano derecha. Uno para generador y el otro para motor. Que es la ley que siempre digo de Mocaco. Lo muestro acá en la de Arway, porque apago el video, dado que no se compagina con la camarita que tengo extra y el ratón. Entonces los tres dedos que están ortogonales forman 90 grados, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda. Entonces, teniendo el concepto tendría la ecuación de la fuerza electromotriz. En este caso particular, como vemos acá, todo esto es traído del TUVEA. Así que he conseguido ahí el libro de Fray de Mora de la edición número 6. La 5 o la 4 de color celeste y la sexta de color verde. Ya lo vamos a ver. Bueno, para la fuerza electromotriz como generador, la regla de mano derecha. Van a ver una aplicación acá a la derecha, donde las X corresponden al campo magnético que está en forma perpendicular a la pantalla, un resistor y el desplazamiento de un conductor dentro del campo magnético. De acuerdo a la ley de la fuerza electromotriz en movimiento que resurge de la ley de Faraday, la ley que hace referencia a E igual a N derivada de Phi con respecto a P. Y después tendría la correspondiente a la fuerza, que sería tendría una bobina, un interruptor
campo magnético también entrante a la pantalla, un conductor que lo desplazo, no lo desplazo yo. Aplico tensión a este circuito, circula corriente por el conductor y como el conductor está apoyado en un conductor circular cilíndrico, está apoyado sobre dos barras conductoras paralelas, están abiertas, ¿qué va a hacer? Se va a producir el efecto del campo magnético entre el campo magnético de la excitación y el campo magnético generado por la corriente que circula por el conductor. Y de esa forma se produce el desplazamiento, aparece la fuerza, porque el producto vectorial de ahí, la corriente del inducido, L es la longitud de la espiral y B es la del campo magnético. ¿Está bien? Esos serían los dos principios básicos. Bueno, evidentemente que vamos a tener una caída de tensión debido a la corriente que circula por el conductor tiene una cierta resistencia. Y en este caso tendremos una gráfica que hace referencia a la potencia eléctrica, si trabaja como motor, o la potencia mecánica si trabaja como generador. Todo esto también es extraído de Tubera, que son unas grafiquitas ahí como para tener una representación. Voy a apagar el aire acondicionado porque estoy de temprano acá. Me estoy filmando bien. Bueno, lo que es con respecto a la que es conmutación, la conmutación siempre se produce en el momento que la espira, serían los conductores de la espira. Una espira tiene dos conductores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, uno en el polo norte y otro en el polo sur, y están conectados a través de la cola de bobina, la parte de acá trasera de AB. A ver dónde tiene ahí. No me sale. Ahí está. Esta sería la cola de la bobina que está conectada en serie y esta es la cabeza de bobina. Y acá no tiene un anillo como lo tenía en alterna, sino que al anillo lo corto en dos semianillos. Por lo cual, en la parte verdecita corresponde a la aislación entre una delga y otra delga. Porque una delga está conectada a un terminal de la espira y la otra delga al otro terminal de la espira. La producción de la conmutación, pasar de una delga a otra, es cuando la espira, particularmente los conductores de la espira, están en la zona neutra geométrica y eléctrica. Una máquina parte de un par de polos, la zona neutra eléctrica y zona neutra geométrica coinciden. ¿Por qué? Y porque necesito producir la conmutación, ya sea extraer la corriente o ingresar la corriente al inducido en aquellos lugares físicamente hablando donde la influencia del campo magnético es casi nula a la espira, al rotor. Por eso se produce la conmutación en la zona neutra magnética. ¿Qué valor de tensión tendría que tener la espira en ese momento? Cero tensión. No lo tiene, porque tengo el concepto de autoinducción, el magnetismo remanente del rotor y del estator, por lo cual tengo un flujo magnético que produce un valor de tensión que está en el orden entre 10 y 15 voltios como valor máximo que puede tener en una máquina de 550 voltios. La máquina de 550 voltios de 75 HP corresponde a lo que se llama acá en Córdoba particularmente, bueno, los que han estado en Córdoba, que son del interior o de otras provincias, es lo que se llama el trolebús. El trolebús tiene dos líneas aéreas que están en contacto con una jabalina, sería unas escobillas montadas sobre una jabalina que están conectadas a la máquina. Y de ahí se provee de energía eléctrica. La tensión es 550 voltios y el equipo es de más o menos 75 kilovatios. He visto otra máquina más hasta 200 kilovatios más o menos. En el caso particular,
De esta otra figura que estoy pasando, espera, ahí está, tendría el movimiento del rotor, en este caso sería imanes permanentes, son imanes permanentes, y tengo el rotor que está bobinado, el conjunto de delga, se llama colector, el colector roza o toca físicamente con la escobilla. La escobilla es la que, como la misma palabra dice, la escoba, es para limpiar, para extraer. De este otro lado tengo el colector también desarmado, para ir viendo cómo es el tamaño y la cantidad de delga de acuerdo al tamaño de la máquina. Dijimos que eran 1500 voltios y 1000 amperes. El valor de potencia sería 1,5. Después tendría, en este caso particular, la generación de la fuerza electromotriz con la máquina girando a una cierta velocidad de la que se induce es alterna. Cambia de signo cada vez que se pasa por debajo de cada polo. Esto es lo que sería obtener la fuerza electromotriz en un rotor. Evidentemente que por eso es alterno. Ya había muchos comentarios que el rotor va laminado, no las zapatas polares de la máquina continua. Son macizas y de hierro dulce. Entonces, el colector es un dispositivo que invierte el sentido de la fuerza electromotriz. Y acá tendría la cambio de polaridad en la que corresponde al polo sur. Eso lo hace a través del colector. Evidentemente que si tengo una sola espira voy a tener huecos de tensión, por lo cual tengo que sumar espiras de fase a cierto grado en la periferia del rotor, de acuerdo a la construcción física de la máquina, por los problemas físicos mecánicos que va a tener la máquina. No es cuestión de toda la periferia del rotor colocar conductores, sino cada cierto ángulo para tener los dientes y las ránulas para alojar los conductores, los dientes para la conducción del campo magnético y la ránula para la incorporación de los conductores en el rotor. Bueno, esto sería lo mismo, esto de tubera, como es algo que hace referencia al movimiento, con simulines y demás, pues son bastante interesantes la interpretación. Se produce igualmente la conmutación, esto se puede parar en tubera, acá me parece que no lo puedo parar. Ah, sí, sí lo puedo parar, justo lo parar. No, esta no la quiero. Paso. No sé si la puedo parar. Bueno, en el tubera lo puedo parar, acá no. Pero en el momento que lo paro, lo alcanzan a ver ahí la parada. Cuando vuelvo, la influencia de la espira, donde se produce la conmutación, es cuando los conductores, serían marrón acá y azul, celeste, están con un valor de tensión próximo a cero. Ahí se produce la conmutación. Esta es una sola espira, evidentemente tengo dos delgas. Si fuese un multi-espira, en espira, de acuerdo a lo que tendría más delga. ¿Está bien? Este proceso de conmutación, Edison no lo conocía bien, por lo cual, con respecto a la corriente alterna, por lo cual él crea la conmutación, el colector, las delgas, y de esa forma, como vendía motores de continua, vendía generadores de continua, obvio. Bueno, la obtención de la fuerza electromotriz en función a la característica de la máquina, la interpretación de lo que el espacio de aire que hay entre el rotor y el estator es entre hierro. Son los vectores representativos en color verde. Acá sería por acá siempre el valor de la inducción. El B está acá en el entre hierro de la máquina. La línea de campo magnético del polo inferior al polo superior. El área de trabajo de acuerdo a la inducción magnética.
y dos porque son dos espiras, dos conductores. Acá lo más importante y fundamental es traspasar los valores de la característica de la máquina a la ecuación de la fuerza electromotriz. Entonces, esta es la zapata polar, que evidentemente va a tener el mismo radio que el rotor para tener uniforme el entrehierro. El entrehierro tiene que ser uniforme. Si la longitud es constante, la velocidad es constante, la característica de la máquina es constante, el número de polos y demás. Entonces el B tiene que ser constante porque E igual a B por L por B. ¿Está bien? Y eso me da una característica de la ecuación E igual a K por N por phi. E es la fuerza electromotriz o fuerza contra electromotriz, generador o motor. K corresponde a la característica de la máquina y N es el número de RPM y phi el flujo. Y ahí yo puedo hacer regulación, ya sea como motor como generador, regulación fina y regulación gruesa, que normalmente se llaman las de las máquinas, dice la regulación gruesa a través de regular la corriente del inducido, a través de resistores de potencia, por supuesto que circula la corriente del inducido. Regulación gruesa y regulación fina a través de la regulación de los polos de excitación. Como lo que tengo es tensión, puedo regular el valor de la tensión a través también de resistores, produciendo una caída de tensión en mayor o menor magnitud para que circule más o menos corriente por las bobinas de excitación. Tendría un valor mayor de inducción o un valor menor de inducción. Ese valor real. Esas son las dos regulaciones que puede tener la máquina. Bueno, esto es cómo conectar varias espiras en serie y en paralelo para tener una rama en paralelo, dos ramas en paralelo, para obtener más tensión y más corriente, o más tensión, menos corriente, más corriente, menos tensión, y ahí es donde salen los dos tipos bobinados, los bobinados embrincados y bobinados ondulados, en el rotor. Sería la distribución de la forma del bobinado, lo que es la cabeza de bobina en la parte de arriba y la cola de bobina en la parte de arriba y la cabeza de bobina en la parte de abajo, con la regla correspondiente a la conexión y la escobilla que está de negro. Bueno, lo mismo es a través de la constitución física de la máquina, obtener la fuerza electromotriz. Eso no había problema. Bueno, esto con respecto a la característica de vacío de la máquina, en la zona de trabajo, que ya habíamos hablado del circuito magnético. En el caso particular del movimiento, tendría que en el momento que se produce la conmutación, si se fijan, los conductores no tienen tensión. Entonces ahí es donde se produce la conmutación para tratar de evitar chisporroteo, para evitar contratensión, contracorriente, por supuesto. Acá lo que tenemos es que las líneas de campo magnético son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, y de este otro lado también, y se van acompañando las líneas en el entrehierro, el espacio de aire, y en el rotor. Ahí, el entrehierro de la máquina, el campo magnético es constante. Hasta ahora va todo bien. Ahora eso sí se complica un poco. Bueno, hablando del par mecánico, que ya más o menos lo habíamos visto, también de acuerdo a las características de la máquina, el par depende de la característica de la máquina, el flujo y la corriente. Evidentemente que acá yo voy a poder hacer un control de la máquina grueso y fino, que es lo que normalmente se dice. Control de flujo, control de la corriente. Bueno, lo que corresponde a las pérdidas de la máquina. ¿Cuántas pérdidas voy a tener en una máquina rotante? 3 pérdidas. Pérdida en el circuito magnético, pérdida en el circuito eléctrico y pérdida en el circuito mecánico. Son las 3 pérdidas que voy a tener. Y todo eso, ya sea como motor o generador, voy a tener que suplirlo, ¿no? Si no, voy a tener una
rendimiento menor de la máquina. Lo que respecta a conmutación, el momento donde la escobilla y las delgas, particularmente las delgas que son los extremos de la espira, que corresponden a los conductores de la periferia y rotor, pasan por cero. Normalmente eso no sucede. En esta gráfica tendría que pasar en T/2 y lamentablemente sucede en otro tiempo, que es el tiempo real de conmutación, que está en el orden de los 10-15 voltios de tensión, como para tener una idea. Valor de corriente pequeño, por supuesto. La posición de la conmutación, y hay que tener en cuenta la fuerza de autoinducción y la propia que tenga la bobina. Por eso esos valores de tensión nunca son cero. Después, debido a que tengo el generador o el motor, lo tengo en carga eléctrica o carga mecánica. Carga eléctrica sería colocar resistores o lámparas, bobinas, motores, a un generador de continua, o en el caso particular del motor, carga mecánica, debido a que circula corriente por los conductores inducidos, que genera estos conductores un campo magnético perpendicular al campo magnético de las bobinas de excitación, campo magnético principal. Por lo cual, la combinación de los dos me da un desplazamiento, me da una resultante como fasores, como vectores, particularmente como vectores, un vector resultante, ya sea a la izquierda o a la derecha, desde el punto de vista del plano, que me va a modificar la línea de campo magnético en la periferia de la zapata polar, por lo cual en una parte de un extremo de la zapata polar voy a tener suma de campo magnético y en la otra zapata polar voy a tener resta de campo magnético. Una va a ser aditiva y la otra va a ser sustractiva. Por lo cual me va a cambiar la curva de la inducción magnética en el entrehierro de la máquina. ¿Eso qué me va a hacer? Tengo el campo magnético de los polos de excitación, el campo magnético de los conductores del rotor, la combinación de los dos, la suma de los dos me da un campo magnético resultante, que puede estar hacia abajo o hacia arriba, acá en el plano que estamos viendo. Por lo cual voy a tener en un extremo exceso, acá por ejemplo, si este tiene esta forma, sobre esta parte superior voy a tener adición del campo magnético. Y sobre esta otra parte voy a tener campo magnético, tiene este sentido, contrario al del polo principal, voy a tener efecto del campo magnético, por lo cual la curva se me va a modificar. La curva representativa del campo magnético, que antes era constante, de una zapata polar a la otra, de un extremo a la otra, que tendría este valor. Y acá tendría el campo magnético del inducido. Debido a los conductores inducidos, tengo los amperios vueltas del inducido. La suma de los dos me da una deformación del campo magnético y un traslado de la zona neutra eléctrica a una nueva zona neutra eléctrica, que sería zona neutra en vacío y zona neutra en carga. Se modifica la posición de los donde tengo que producir donde tengo que producir la conmutación. En máquinas menores de 10 kilovatios, dijimos, o si no lo dije, lo hago en comentario, menores de 10 kilovatios, el porte escobilla de estas máquinas chicas se puede girar en un sentido o en otro, viene premarcado ya de fábrica, de acuerdo a la carga, el 50%, al 75%, al 100%, para evitar disminuir o tratar de anular el chisporroteo de la máquina, porque variando la carga va a variar la zona neutra en carga con respecto a la zona neutra en vacío, por lo cual la posición de la escobilla me tiene que cambiar constantemente, y eso es un problema en máquinas chicas. Entonces directamente se utiliza el mecanismo de que el operador trabaje sobre la máquina y uno va moviendo el porte escobilla, que es un aro donde está montado, de baquelita por supuesto aislado, donde va montado los portes escobilla con su cable flexible, y uno puede hacer un giro a la derecha o a la izquierda, convenientemente ya está dispuesto todo mecánicamente para que uno pueda hacer el giro a la derecha o a la izquierda
para evitar disminuir el chisporrote de la máquina, que eso es Joule y cuadro por eso. En máquinas chicas. En máquinas grandes, 100, 300 kilovatios, eso no se puede hacer porque no puedo tener un operador ahí las 16 horas de trabajo. ¿No? Entonces se utiliza método electromagnético, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces tendría la representación de la resultante del campo magnético principal y el campo magnético del inducido. Entonces tengo un desplazamiento, un ángulo que tengo que modificar, el porte escobilla para evitar el chisporroteo, si no es insoportable el ruido. Evidentemente los que saben de electrónica y los que saben de señales eléctricas de distintas frecuencias alteran la radio en los talleres, en la fábrica, los teléfonos, se produce un chisporrote impresionante. Por supuesto, el rendimiento de la máquina, hablando desde el punto de vista de la máquina. Externamente sería lo que estamos comentando con respecto a... Entonces dice, disminución, ¿cuáles son los inconvenientes de la reacción inducida? Disminución de la fuerza electromotriz en carga, disminución indirectamente del rendimiento, crea peligro de chispa en el colector, aumenta la dificultad para realizar una buena comunicación. Entonces lo que hay que hacer es tratar de volver de la roja, que sería la curva representativa del campo magnético en el entrehierro de la máquina, con reacción de inducido, a llevarla a la verde, porque necesito que de una zona neutra a otra zona neutra de la zapata polar, una máquina de un par de polos, tengo el polo norte en la parte superior y el polo sur en la parte inferior. Este valor 2B, tiene que ser constante. Si acá en la de roja no es constante, tiene pico en esta zona tiene valle, entonces me va a modificar el valor de la fuerza electromotriz generada y me va a modificar y variar el par mecánico de la máquina como motor. Entonces lo que vamos a hacer es colocar dentro de la característica de la máquina, un método sería un porte escobillo giratorio, que se puede producir un desplazamiento. Lamentablemente en máquinas grandes eso no se hace, no se puede hacer, entonces se coloca polo de conmutación. Los polos de conmutación se alojan sobre entre los polos principales y después tenemos los polos de compensación. O sea, vamos a tener polos principales, polos de compensación que van alojados sobre las zapatas polares principales, polo de compensación, y polos de conmutación que van entre los polos de excitación. Entre norte y sur va una zapata polar del tamaño de un 30% de la zapata polar principal. Ahí se bobina con alambre de la misma sección del inducido, se hace circular la corriente del inducido y se hace producir en los polos de conmutación un campo magnético que contrarreste al campo de reacción de inducido. Un campo magnético de conmutación igual en módulo y sentido en la misma dirección, pero sentido inverso o contrario a los campos magnéticos de los conductores rotos. De esa forma se anula en cualquier nivel de carga, al 30, al 50, al 75 y al 100% de carga, de forma automática. Y los polos de compensación son los que se utilizan ranurando las zapatas polares en máquinas grandes, 300, 500, 1000 kilovatios. Se ranura la zapata polar, se colocan conductores de la misma sección del inducido y básicamente los polos de conmutación mejoran la conmutación, toda la zona neutra de carga, pero no mejora o anula el campo magnético de reacción de inducido en el entrehierro de la máquina. Sería en la periferia del estator y la periferia del rotor, por lo cual se colocan estos conductores que se llaman bobinas o campo magnético de compensación o arrollamiento de compensación, como lo que.
se reanudan y de esa forma se genera un campo magnético para tratar de que el B sea constante de un extremo a otro extremo de la misma zapata polar que el entrehierro de la máquina. Eso es fundamental. Por eso es un poquito compleja la máquina continua. Pero bueno, una vez construida no va a tener problema. Entonces, medidas para mejorar la conmutación y la zapata polar entre los polos principales. De esa forma, los polos de conmutación mejoran la conmutación, pero los polos de compensación mejoran la inducción, el valor de la inducción en el entrehierro de la máquina. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, no sé si venía. Dice, desplazamiento del plano de la línea neutra. Problemas durante la conmutación. Polo de conmutación. Reducción par y aumento de la velocidad. Disminución del valor global del campo de la máquina. Los polos de conmutación compensan localmente la reacción inducida eliminando la distorsión del campo en la zona de la línea neutra del campo. Como ven, son los rectángulos que tengo acá y toman un valor más o menos del 30% del polo principal. Pero el polo principal que está entre los rectángulos rojos están ranurados también. Evidentemente que esta es una máquina grande porque tiene un juego de COVID, otro juego y otro juego, y acá tiene que haber dos más, donde van alojadas las escobillas. Evidentemente es una máquina grande. Está con planchuelas de cobre, planchuelas de aluminio, ahí son planchuelas de cobre. Es una máquina bastante grande, por lo cual tiene ranurado el estator, por lo cual estos corresponden a las barras que se van a conectar en serie con el inducido para hacer circular corriente de tal forma que en el entrehierro de la máquina se mantenga constante el B. Eso es básicamente para lo que se hace. Y ahí tendríamos la discusión del polo principal o de excitación, el inductor, la excitatriz, con un valor de tensión independiente de la del rotor. Entonces, en este caso podría tener un motor o un generador. La carga puede ser carga eléctrica o carga mecánica, no hay problema. Lo que sí vemos acá en esta gráfica corresponde a la excitación independiente. Excitación independiente porque tengo el inductor independiente del rotor. La única influencia es a través del campo magnético. No, estaba leyendo el chat, a ver qué es lo que voy a decir. Después tendría este corresponde al rotor, la escobilla, y en serie con el rotor va los polos auxiliares, corresponde al inducido, y los de vano de compensación. Los de vano de compensación son los que van alojados en la zapata polar principal. Los polos auxiliares, el polo de conmutación, son zapatas polares aproximadamente el 30% del tamaño físico. También van conductores conectados en serie con el inducido y produce un campo magnético igual y opuesto al campo magnético generado por los conductores rotos. Y acá tendría conectado a la carga, que puede ser una carga eléctrica o una carga mecánica. Trabaja como generador o como motor. Me parece que acá no tengo más nada. No hay más nada. Ahora vamos un circuito en todo este corriente. Este, que sería la de la excitación.
La forma de excitación de la máquina. Forma de excitación de la máquina, el campo magnético de la máquina de corriente, máquina, el campo magnético de la máquina de corriente continua puede generarse mediante imanes permanentes o con bobinas alimentadas con corriente continua, caso habitual. Según la forma de alimentación de las bobinas, se tienen dos tipos de excitación. Excitación independiente y autoexcitada. La independiente no tiene nada que ver el rotor con el estator en conexión eléctrica. Y la autoexcitada, sí, debido al magnetismo remanente que queda en las zapatas polares de las máquinas principales, más que todo en máquinas grandes, tenemos magnetismo remanente de hierro dulce, por lo cual tengo magnetismo remanente. Con ese magnetismo remanente puedo autoalimentar la máquina, por lo cual ahí salen la conexión serie, paralelo y compuesto. Cada una, por supuesto, tendrá su ventaja y desventaja. Y bueno, habrá que analizar después qué conviene más, si una serie, paralelo, evidentemente que el paralelo va a tener más tensión y el serie mayor corriente, forma de excitación. El motor de excitación independiente y el motor de excitación derivación tienen casi las mismas características desde el punto de vista mecánico. Mecánica para velocidad, para tensión. Y después tengo la de excitación serie, evidentemente que voy a tener una caída de tensión en el inductor. Y después tendré la compuesta que es serie paralelo, ya sea para generador como motor. En lo que había compuesto, no sé si alguno que vive en el interior todavía existe, cuando yo era técnico, lo que siempre se hablaba sobre la máquina rotativa, una máquina de solda rotativa. Entonces uno estaba en algún lugar con una máquina en medio del campo, soldando caños, entonces no podía llevar la red eléctrica ahí. Entonces lo que se hace es llevar un motor, en aquel tiempo lo que había era un motor de combustión interna, gasolina, tenía la salida acoplada a un generador y que era un generador de continuo, en compuesto diferencial, y de esa forma tenían podían soldar los caños, ya sea los ductos de gas, de combustible, de lo que sea, podían trabajar a la intemperie con estas máquinas. No sé si todavía hay mercado. Hoy en día, bueno, tenemos el alternador, tenemos el motor de alterna y demás, después la máquina de soldadura estática, después apareció de la máquina de soldadura estática el transformador, fue mejorando con la electrónica y ahí a través de los IGBT tenemos una soldadura mucho más continua que la de generador, o máquina de soldadura rotativa que se le llama, mucho mantenimiento y demás, entonces evidentemente que la tecnología iba avanzando y ha mejorado con la electrónica, los semiconductores. Bueno, eso sería lo que tendría para las máquinas continuas. Lo que hablamos de reacción de inducido, que vuelve a aparecer de nuevo. Los conceptos de
los polos de conmutación, dónde van ubicados y qué valor tienen. La máquina como de continua, como generador, se hace girar el inducido y se alimenta el inductor. Vamos a ver. Se alimenta el inductor. La tensión de excitación controla la fuerza electromotriz y por tanto la tensión de salida la I. La tensión de salida crece proporcionalmente con la velocidad de giro. En esta máquina, generador de excitación depende. La relación entre la corriente de excitación y la red inducida no es lineal. Existe saturación. Ahí sí se refiere. Pero bueno, la fuerza electromotriz, la E, va a depender de la característica de la máquina, la revolución de la máquina y del flujo de excitación. ¿Sí? Máquina de continua excitación derivación. En el generador de derivación, la propia tensión de salida del generador se utiliza para producir la excitación. Entonces, el generador arranca gracias al magnetismo remanente siguiendo un proceso de autoexcitación. El magnetismo remanente genera una fuerza electromotriz remanente, eso da una corriente, esta corriente va a producir una IS1, la IS1, la IS1, y la IS1, la IS2. Se repite hasta el punto de equilibrio. Paulatinamente va a ir creciendo. Por supuesto, en máquina grande esto no lleva tiempo, esto es instantáneo. Y curva característica de los motores de corriente continua. Desde el punto de vista funcional, ambos motores son muy similares, ya que el inducido está sometido a una tensión constante, ya sea en la máquina de excitación independiente o la máquina de excitación de derivación. La curva característica par velocidad, que son las que más interesan de los motores de excitación independiente de derivación, tienen las mismas características. Entonces, pasa. ¿Por qué no voy a ver? Profe, hay algunos compañeros que quieren entrar. Ah, bueno, a ver, que ya tengo 20 ahí. Ah, ya tengo. ¿Por qué no entran? A ver. No, porque deshabilite la sala. Así que habilitar sala de este. A ver que, digamos, habrán podido entrar. A ver. Ya vi como un clavado, me parece. A ver, vamos a empezar, ¿no? Ahí entraron todos. Vamos a compartir acá. Vamos a pegar. No sé qué me pasa, que no puedo compartir, pongo compartir y no puedo. Voy a finalizar porque me parece que ya tengo que responder. A ver, internet. Vamos a utilizar este dispositivo para monitorear todo esto, lo vamos a hacer físicamente. Entonces, arranquemos. Primero,
este es el software que viene del dispositivo, tiene que estar desconectado, el dispositivo me da. Y este es el software, ya no aparece aquí conectado, podemos arrancar cualquier proyecto, porque la idea es hacer un proyecto en el escritorio. Mi tarjeta tiene un cristal de 20 MHz. Bueno, ahí estamos de nuevo con la curva característica que hace referencia a este está en la máquina de corriente continua, el 2 y si sigo avanzando en este caso son lineal, porque es la fuerza electromotriz y el torque. El problema de esta máquina es que teniendo poco par, tiene un elevado valor de RPM, entonces no puede trabajar con cargas bajas porque tiende a embalarse. Eso es en el caso particular de la máquina. Sí, hay un micrófono abierto ahí, están hablando algunos alumnos. ¿Hola? Entonces tendríamos la característica, sería una exponencial decreciente, donde tendría con pequeño valor de par, elevado valor de RPM, y elevado par, pequeño valor de RPM. Caso particular del bus de arranque que tenemos anteriormente desarmado. En la máquina, por ejemplo, tipo universal, en máquinas especiales, lo que tenemos es las bordeadoras. Si usted está trabajando con una bordeadora, está aplicando la carga, está cortando el pasto, la máquina disminuye su RPM. Pero si la levanta, la deja en el aire, el motorcito universal adquiere RPM tan elevada que puede llegar a su vibración excesiva y autodestrucción de la máquina. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de máquinas, con máquinas de conexión serie entre el rotor y el estator, entre la excitación y el inductor, el inductor y el inducido, el rotor o el estator. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de máquinas. Evidentemente que después ya lo van a ver en electrónica de potencia, variación de la velocidad del motor de corriente continua, variación de la velocidad del motor, dispositivos para la variación de la tensión continua, variación de la tensión de inducido manteniendo el flujo constante, variación. Sí, Ariel, estoy en clase, hijo. ¿Qué querés? Después nos hablamos. No, que mi hijo me llama por teléfono. Pensé que era algún problema en algún tablero. Dispositivo para la variación de la tensión continua, rectificador descontrolado, troceadoras, las choppers. Eso ya lo van a ver después en la parte de electrónica. Con el ingeniero, que es la parte de electrónica de potencia, si no me equivoco. Bueno, con eso terminamos, si no hay ninguna pregunta. Lo que hace referencia a máquinas de corriente continua y pasaríamos a máquinas especiales, que en este caso tengo un librito acá como máquina especial, la máquina que corresponde a la perforadora, serían los motores más chiquitos, de bastante uso, diríamos así, motor monofásico con el cortocircuito. Directamente, el pequeño estator con unas pequeñas zapatas polares incluidas y una espiras de sombra que son las que producen el arranque de un motor monofásico. Utiliza son motorcitos de 50 vatios, 70 vatios, no más de eso. Motor trifásico como monofásico se puede trabajar colocando un capacitor en un motor trifásico, colocarle la fase de neutro, tomar fase neutro
y a la tercera colocarle un capacitor. Son capacitores bastante elevados, son como de 60 microfaradios por cada kilovatio del motor. Aparte del inconveniente que tiene este tipo de motor, se puede hacer arrancar, pero hay que darle un envío manualmente, con una correa o algo por el estilo. Y el otro es el motor universal, que va conectado en serie el estator con el rotor, que sería la maquinita que estábamos comentando de la bordeadora o la perforadora. Si está trabajando, perforando, no es lo mismo que estuviese en vacío. Y después el motor síncrono, que sería una de las características de la máquina como generador, sería un motor como trabajando como motor de generador trabajando como motor, son motores especiales. Y después el que más uso tiene en la parte electrónica, el motor paso a paso y el servomotor. En el caso del motor paso a paso, como la figurita que tenemos acá, tenemos varios dientes que corresponderían a pequeñas zapatas polares y tendríamos el rotor, en este caso, imantado, donde tenemos el polo sur y el polo norte. Motor paso a paso, que dentro de los motores paso a paso tenemos tres tipos de motores. Motor de imán permanente, como el que está presente acá, de imán permanente de reluctancia variable, el otro tipo de motor paso a paso, y el híbrido entre los dos. Sería el híbrido, que es motor paso a paso de imán permanente y motor paso a paso de reluctancia variable. Es más usado, tiene mejor prestación y demás. Y después, bueno, la parte de servomecanismos, que son motores que para el accionamiento y que están controlados con los dispositivos electrónicos que ustedes después van a ver con la electrónica de Poten. Eso tenía esto ahí más o menos dibujito como para más o menos verlo. Este es un libro de Alcalde de San Miguel que es de máquina, era un aspecto general, no de otra cosa. Muy importante acá. Pero bueno, como para tenerlo. Y donde tengo más es compartir. Voy a bajar un poco ahora porque me ha ido. A ver qué lo vamos a sacar. Motores. Acá lo que tengo que hacer es bajar todo esto para yo tenerlo acá. Entonces ahora me voy a ir a compartir. Y bueno, tengo el Alcalde de San Miguel, si lo puedo compartir, en color celeste. Color celeste. Este no tiene máquinas especiales. Lo voy a sacar porque no me puedo. Lo que tendría apunte. Entonces me voy a ir a compartir. Esta es una carpeta de unos compañeros del año 2003, donde hacen todo el desarrollo del motor paso a paso, una presentación al ingeniero Cayuela sobre
la máquina especial. Normalmente tienen que hacer un trabajo grupal, un grupo sobre algunos temas. Así que eso ya se les pasaba, así que no hay problema. Quería decir algo. Esto también le había pasado. Entonces, dentro de lo que es los motores paso a paso, tengo un motor, y un motor paso a paso, el híbrido. Entonces, la característica del motor paso a paso es que, ya sea si es unipolar o bipolar, tiene una sola bobina o dos bobinas, y cada bobina tiene un principio y un final, por lo cual puede llegar a tener tres puntas la salida del motor, como puede tener 6 puntas o puede tener 8 puntas. Eso va a depender de la característica del motor paso a paso. La parte del rotor imantado y la parte del estator compuesta por distintos dientes que hacen referencia al estator de la máquina. Que es donde tenía acá. Tienen esta, no, esto no, porque me estoy adelantando un poco, vamos a ir al otro. Quiero ver una figura de este motor paso a paso, la diferencia que hay entre el continuo y el alterno, la aplicación que tiene, y lo más importante de esto que quería destacar, a ver si lo puedo poner esto. Esto lo voy a agrandar un poquito más, 150, ¿no? Y ahí pueden ver, vamos a borrar esto. Entonces tendría lo que es el motor propiamente dicho a la izquierda, con la salida de los distintos cables, que corresponderían al principio y final de las bobinas y puntos intermedios. Y lo que es el rotor, sería la imagen del rotor y la imagen del estator. No tengo acá en casa motores paso a paso, estaba buscando ahí, pero he llevado varios allá al laboratorio de eléctrica. Entonces, no tengo nada para mostrarles. Lo que sí, hacer una referencia, acá tendría dos rotores, en esta imagen del rotor tengo dos rotores, que para hacer mejor la interpretación, vamos al marcador, y el color verde, ya que está, tenemos la ubicación de los dientes de un rotor y del otro no coinciden. Esto se abre un poquito más uno por ahí. Y al otro lo voy a pintar de rojo, acá no va a salir. Y el otro diente estaría acá. Como verán, los dientes que corresponden al rotor de la izquierda con respecto al rotor de la derecha, nada que ver. Y eso es para ir mejorando vamos a poner un amarillo que resalte un poco. Este correspondería al diente. Esto es lo más importante. El decalado de los rotores con los dientes con el estator. ¿Para qué? Y porque tendría imán permanente y reluctancia variable. El concepto de reluctancia variable es el espacio de aire que hay entre dos dientes enfrentados. A ver si lo voy a ir
Ahí, la cámara, pero este. Dos dientes enfrentados, tengo un pequeño valor de entrehierro. Si tuviese desplazado, tendría dos dientes, tendría el espacio de aire entre los dos dientes, ahí lo que voy a tener mayor reluctancia. Acá tendré menos reluctancia, este supongamos que es roto y este es el estator. Entonces tengo en el movimiento, tengo menor entrehierro, menor reluctancia magnética. En cambio acá voy a tener mayor reluctancia magnética. ¿Se entiende eso? Ese es el concepto físico-eléctrico y debe estar un poquito más adelante. Debe indicar la que tiene para mejorar. Si ustedes se fijan, un poquito más. Bueno. Estaba buscando un poco de información y bueno, lo que he conseguido mostrar paso a paso para mostrarlo. Tengo un rotor y el otro rotor y los dientes van a ver que acá están reflejados y acá intercalados. Eso para mejorar el ángulo del paso, por eso vamos a mostrar paso a paso, porque de acuerdo a la tensión que le va incorporando. Y después tendría en este otro, está sacado el serían las tapas portacojinete, la del frente y la trasera, la de atrás. Esta es la de frente donde tengo el árbol. Y acá van a ver, lo más importante, está acá, vamos a mostrar acá, vamos con un recuadro, un color azul, un amarillo, lo vamos a hacer ese, vamos a hacer este. Tienen las zapatas polares, en este caso 4 zapatas polares que están en amarillo. Y yo lo que quiero hacer es saltar en ella cómo están ranuradas las zapatas polares principales. Están ranuradas, acá van a ver que están acá hay un hueco, otro hueco y dientes. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 dientes. 1, 2, 3, 4 dientes. Y eso es para que tenga enfrentado el diente del rotor con el diente del estator. En mayor o menor medida voy a tener lo que se llama reluctancia magnética, mayor o menor. Si están enfrentados, el diente del estator y el rotor, la reluctancia sería el espacio de aire es menor, pero si está entre medio de dos dientes, el espacio de aire es mucho mayor, por lo cual voy a tener mayor reluctancia magnética. ¿Se entendió esa parte? Bueno, esto lo voy a borrar. Y después, bueno, por supuesto, la combinación de las bobinas. He trabajado no mucho con motores paso a paso porque hice la parte electrónica. Yo tenía un compañero de trabajo que hacía la parte electrónica y yo hacía la parte eléctrica en la fábrica de avena. Así. Había algunas cosas que me explicaba y otras cosas que directamente no me explicaba nada. Escrito de estado, debe ser, no sé. Bueno, evidentemente que esto se maneja todo con microprocesadores, así que eso lo van a mejorar ustedes en el conocimiento cuando vean la electrónica de potencia, pero acá lo vamos a ver lo vamos a tener como caja negra, donde tendría los tipos básicos de motores paso a paso de acuerdo a su principio de operación, reluctancia variable, imán permanente e híbrido. Con respecto a la configuración física, volvemos de nuevo con el concepto de el rotor con dientes y el estator también con dientes. El espacio de aire que tengo acá, por ejemplo, en este que tengo, estoy marcando, lo vamos a marcar con el puntito amarillo, de que estamos. El espacio de aire que tengo acá, ahí.
y el espacio de aire que tengo entre el diente del rotor y el diente del estator. Se ve claramente la diferencia que hay. Vamos a hacerlo. Entonces, evidentemente, yo voy a tener un valor de diente de hierro diferente entre medio de dos dientes del estator con el diente del rotor que entre un diente del estator y un diente del rotor. ¿Está claro eso? Y después tendría lo que corresponde a los de imán permanentes. Directamente el imán ya está magnetizado. Y después tendré las distintas bobinas con sus principios finos, con un sistema de comando, interruptores H, alimentar las distintas bobinas para ir produciendo el giro en sentido horario y en el sentido antihorario. Y el híbrido, que es la combinación de los dos, ya sea el motor paso a paso de imán permanente, motor paso a paso de reductancia variable. Bueno, de acuerdo al microprocesador, motor unipolares y bipolares, la forma de identificación de los motores, evidentemente que el catálogo de la máquina te va a salir los distintos colores, celeste, amarillo, verde y blanco. Tendré que tener catálogo, se tendría que ir hay una página electrónica, no me acuerdo cómo se llama, ya se me fue. Donde aparecen todos los componentes y las características de los componentes. Data sí, eso no me sale. Bueno, cómo se controlan. Vamos a poner un poquito más grande esto para que lo podamos ver. Así que si lo pongo grande, no lo puedo correr bien. A ver si lo puedo correr acá. A ver el plazo. En el caso en particular, secuencia de tipo phasing simple, o sea que tendría que tener una tabla de acuerdo a cómo alimentar las bobinas, alimento la A, después la B, la C y la D, y va produciéndose giros. Pero también puedo alimentar la A y la B simultáneamente y producir un giro en vez de 90 grados de 45 grados. Mientras más bobinas tengan el estator, mayor posibilidad de pasos voy a tener. ¿Está bien? Bueno, todo esto después lo lee básicamente, eso que hablábamos de una tabla donde tendríamos 1, 2, 3, 4 pasos, pero a 45 grados en vez de 90. Pero acá ya tenés que alimentar 2 bobinas. Aplicaciones de estos motores, lo básico y fundamental, una impresora. Se necesita hacer la escritura y el corrimiento del papel. Son pasos precisos y a un ángulo predeterminado de acuerdo al funcionamiento de la máquina. Y hay otra representación de los distintos pasos en alimentar las bobinas, porque el rotor es o imán permanente o de reluctancia variable. ¿Cuál es la diferencia físicamente si yo tengo un motor de reluctancia variable y uno de paso de imán permanente? Un motor paso a paso lo tengo físicamente en la mano. Agarro el árbol, el eje del motor, y si lo puedo hacer girar libremente con una pequeña fuerza de los dedos, el motor es de reluctancia variable, nada más. Como no tiene magnetismo remanente, no tiene situación fija, como en el caso de el rotor imantado. En el caso particular del motor paso a paso de imán permanente, uno le cuesta hacer el paso. Tiene que hacer mucha fuerza, vencer, por supuesto, la resistencia magnética, y de esa forma poderlo hacer girar.
y el de híbrido está compuesto por los dos. Entonces cuesta un poco hacer el giro y cuando hace giro medio que avanza. Esa es la diferencia en aspectos genéricos. No me acuerdo si tenía, no tenía. Un circuito electrónico que habían hecho un grupo de alumnos, por eso lo tengo, un trabajo práctico que me realizaron un grupo de alumnos de electrónica y me regalaron un motor paso a paso en una cajita plástica con posibilidad de sentir el giro y después de ver los pasos, sentirlos físicamente, con un regulador. Con eso se lo voy a mostrar después cuando vayamos, después la otra hacemos. Voy a ponerlo al menos porque no se me acuerdo que lo que sigue. Todo este material está ahí en la autogestión, así que no hay problema. Bueno, la parte de control de los motores paso a paso es un catálogo que tenía de alguna vez que cuando he trabajado con motores paso a paso, con un ingeniero en electrónica. Esta parte no la conozco mucho porque evidentemente no soy ingeniero electrónico. Eso lo pueden ver con Cayuela o después el día de mañana con un ingeniero de electrónica de potencia. No sé si esto estará actualizado o no, porque la verdad es que no les sabría de eso. Bueno, las características para la interpretación del motor paso a paso, de 2 hilos, 4 hilos, cables que salen, están normalizados, como todos los productos eléctricos. Así que, control de giro del motor paso a paso, es a través de un integrador, el Helio 293. Control del sentido de giro y la velocidad del motor paso bipolar usando 4 teclas. Bueno, una tabla de verdad, un microcontrolador. Bueno, y esta parte la manejan ustedes mejor que yo, así que esto lo dejo. Bueno, como veremos, me voy a ir más temprano porque me quedé, no quiero empezar a avanzar en instalaciones eléctricas, que eso lo vamos a dejar para la próxima clase y en aspecto general. Yo ya después le voy a pasar algunos materiales. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo al respecto. Me voy a fijar que otra cosa tengo para mostrarles, pero no, esto ya está. Motor paso a paso. Motor paso a paso. Y tengo que preparar la clase para ahora a las 9:30, así que estaba por primer de motor, también. Y este corresponde, bueno, al de sexta edición de Fray de Mora, pero no tiene motor paso a paso. Con respecto al motor paso a paso, en el examen final lo que le voy a pedir va a ser los motores existentes. No voy a pedir sobre el control y demás porque no conozco, así que no voy a poder trabajar sobre esa parte. Lo que sí voy a trabajar es sobre los 3 tipos de motores, la tabla de verdad de funcionamiento y la característica física eléctrica del motor paso a paso, imán permanente, reluctancia variable y el híbrido. Motor universal, motor lineal, termina en 10 minutos. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, el motor universal, que es el motor serie, dentro de lo que el programa sintético correspondería a motores especiales. Y ahí terminaríamos toda la parte de motores. No voy a exigirle mucho, o sea, las ventajas que tiene motor paso a paso, yo calculo que cuando vayan a rendir ya van a tener más preciso sobre el tema de motores paso a paso. Ya han hecho materia de la continuidad de máquina eléctrica que con el ingeniero. Así que eso sería lo que pediría en el examen final en motores paso a paso, motores, máquinas especiales se tocaría el tema. Después lo que viene es instalaciones eléctricas, que es a través del apunte
que se llama Manual del Electricista Categoría 3, que está en el ERCEP. Eso lo bajan, de color verde, en la segunda edición. La primera y segundo tomo no me interesa el tercero y el cuarto, y el quinto después lo verán con un abogado el día de mañana para, cuando sean electricistas, serían las obligaciones, deberes y derechos que tenemos como instalador electricista. Entonces lo que a mí me va a interesar va a ser el tercero y el cuarto. Hay algunos temas que ya lo hemos visto y otros temas que lo vamos a empezar a ver. Después nos falta corrección de conocimiento y un poquito de luminotecnia y facturación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. A ver qué dicen. Profe, ¿el parcial cuándo se haría? No, yo no tengo parcial. Yo no voy a tomar parcial. Ya hablamos de eso. Vamos a ver ahora para los exámenes de julio cómo se implementa, qué sistema se implementa. Ya por lo menos tenemos salidas transitorias. Tuvimos sábado, domingo y lunes. Entonces, paulatinamente, calculo que después de agosto, si las cosas se mantienen como están, ya van a empezar a abrir las universidades. Por lo menos eso es lo que estoy viendo. Y si no, bueno, quedarán, en el caso particular, de regular, y después veremos a fin de año, quedarán regular, y después tomar el examen, y son 3 temas. El primero lo elige usted, y el segundo y tercero lo elijo yo. Es los básicos y fundamentales, los temas que hemos dado. No hay nada misterioso, ni nada por el estilo. Lo que sí, me gustaría llevarlos a los laboratorios de eléctrica. Ahí tengo 10 pizarrones, así que voy tomando por 10 alumnos por vuelta. Y no un cabacho a nadie, sino que el alumno reconoce de que no sabe el tema y se retira. Si tiene certificado de trabajo, lo pongo. Y si no tiene certificado de trabajo, le digo que se puede retirar y después en el próximo turno. Y al próximo turno, cuando viene, le digo, ¿y cómo le fue? Bueno, profe, la verdad es que no sabía nada, me estaba tirando la pilita, no había agua. Ahora estudió estos temas, que usted me hizo recordar a alguno que me dijo que me iba a tomar. De los 3, elija usted uno para el comienzo, el segundo me habla sobre que le fue mal, y el tercero lo elijo yo. O sea que no busco la vuelta para complicar la vida, es una materia muy larga. Uno, si se quiere poner a hacer más quisquilloso en los temas, se complica. Entonces, en aspecto general, lo que tenemos, lo que cumplimentamos con el programa, y sí me gustaría tener el examen en forma presencial. Esa es mi política. Así que eso es lo que más o menos le comento. Ya si esto se extiende, se complica además, bueno, tendremos que buscar algún sistema de examen, ya de estos virtuales, Moodle y demás, que me estoy poniendo un poco más canchero, que calculo que va a ser por la época de las vacaciones, donde voy a estar más tranquilo, porque ahora hay ciertas aplicaciones y ciertos procesos de llenado del cuestionario y demás que me lleva mucho tiempo, y tengo varias cátedras y tengo que trabajar también, así que, pero estoy implementando el sistema por las dudas si se complica, pero hay que darle fe a Dios de que no se complique más y que podamos seguir con habilitar la cuarentena. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Será el martes que viene y veremos la parte de instalaciones. Yo ya le voy a pasar, si no le paso, le voy a pasar la parte de la instalación eléctrica, el manual. Eso después lo bajan ustedes del ERCET, el manual del ERCET y el manual de la AEA, que es 90364. Después le voy a pasar una hojita donde están todas las leyes y reglamentación, y fundamentalmente las normas en la instalación eléctrica. Así que usted cumple con las normas en la instalación eléctrica y anda tranquilo y feliz por la vida. Siempre eso es lo más importante, cumplir con la norma, y de esa forma uno puede realizar los trabajos tranquilamente. Así que bueno, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, un gustazo.